Muy buenas tardes con todos ustedes, jóvenes. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Los saluda el profesor Joao Arias del curso Historia del Perú. Y hoy vamos a hablar del periodo conocido como la Primavera Democrática. Este periodo de la Primavera Democrática, a ver, recordemos, ¿cuál fue, muchachos, el periodo anterior? A ver, ¿cuál fue el periodo anterior, jóvenes? ¿Qué vimos la semana anterior? El tercer militarismo. Eso justamente da a entender por qué a este periodo se le llama Primavera Democrática. Este periodo va a abarcar los gobiernos o el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, 1939-1945, y el gobierno de José Luis Bustamante Rivero, 1945-1948. Y como ya dijimos, el periodo anterior fue el tercer militarismo. ¿Y cuál es la diferencia? Que en el tercer militarismo, ¿cómo llegaron estos presidentes al poder? Muy bien. Justamente en estos gobiernos militares se habían caracterizado, uno, por un golpe de Estado, y también, jóvenes, por el asesinato de un presidente, ¿sí o no? El asesinato de Sánchez Cerro. Entonces, los otros dos presidentes, de Manuel Prado y de Bustamante, llegaron de forma democrática. Hubo una cierta estabilidad política, aunque el gobierno o este periodo de la primavera democrática llegó a su fin con un golpe de Estado y va a marcar el inicio de lo que llamamos el Ochenio de Odría. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos entonces a ver la primavera democrática. Y esta primavera democrática se va a caracterizar por lo siguiente. A nivel jóvenes político, se restablecen los gobiernos dirigidos por líderes civiles. Como habíamos manifestado, jóvenes, en el periodo anterior habían gobernado los militares. Repito, habían gobernado los militares. Disminución de la represión hacia los partidos perseguidos. ¿Cuáles habían sido los partidos perseguidos, jóvenes, durante el tercer militarismo? A ver, ¿cuáles eran los partidos perseguidos clásicos? Muy bien, el partido aprista y el Partido Socialista del Perú. Claro que sí. Muy bien, seguimos. Surgen agrupaciones democráticas antioligarcas.
Esta agrupación antioligarca estuvo conformada por un grupo de partidos, el llamado Fredena, el Frente Democrático Nacional. Repito, el Frente Democrático Nacional. Muy bien. A nivel económico, incremento de nuestras exportaciones durante la Segunda Guerra Mundial. A ver, jóvenes, cuando hablamos de nuestras exportaciones, ¿ya? Cuando hablamos de nuestras exportaciones, el normalmente, ¿qué exporta? A ver, ¿qué me dicen? Normalmente el Perú, ¿qué exporta, jóvenes? Muy bien. Exportamos, clásico, el Perú exporta materias primas. Muy bien. Exporta materias primas. Y no nos olvidemos, la Segunda Guerra Mundial, jóvenes, se desarrolla entre 1939 y 1945. Pero así como durante la Segunda Guerra Mundial hay un incremento en nuestras exportaciones y en nuestros ingresos posterior al terminar la Segunda Guerra Mundial, va a sufrir una recesión económica, ¿no? Porque obviamente si la Segunda Guerra Mundial termina, ya no nos van a comprar materias primas en grandes cantidades. En grandes cantidades. Muy bien. A ver. Seguimos. Promoción de la industrialización nacional. Esta industrialización va a estar relacionado con el hecho de la Segunda Guerra Mundial. Esto va a estar relacionado con el llamado ICI. Repito, con el llamado ICI. Lo que vendría a ser la industrialización por sustitución de importaciones. Repito, industrialización por sustitución de importación. Pero repito, tiene relación con la Segunda Guerra Mundial. El establecimiento de una política de control de precios. Este control de precios va a estar relacionado con la recesión económica. Este control de precios va a estar relacionado al gobierno de José Luis Bustamante y Rivero.
Seguimos. Y como ya habíamos hablado, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, al inicio, jóvenes, el Perú se declaró neutral, al inicio, pero después tuvimos afinidad con los aliados. Y cuando hablamos de los aliados, ¿a quién estamos considerando, jóvenes? ¿Quiénes son los aliados? Francia, Rusia, Inglaterra, pero hay uno más importante que Francia, Rusia e Inglaterra. Estados Unidos. Estados Unidos. Muy bien. Seguimos. Entonces, estas vendrían a ser, jóvenes, las características, jóvenes, generales. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Y vamos con el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Repito, Manuel Prado Ugarteche. A ver, este Manuel Prado Ugarteche tiene una historia, jóvenes, tiene una historia política muy importante, jóvenes, porque él es hijo de un ex presidente. Exacto, hijo de Mariano Ignacio Prado, muchachos. ¿Y quién fue Mariano Ignacio Prado? ¿En qué época fue presidente? ¿Se acuerdan? A ver, ¿durante qué contexto fue presidente Mariano Ignacio Prado? Durante la Guerra del Pacífico, no se olviden. Durante la Guerra del Pacífico, muchachos. Muy bien. Seguimos. ¿Y por qué se caracteriza este Manuel Prado, jóvenes, Ugarteche? Va a ser representante de la oligarquía industrial y financista. Y cuando hablamos de oligarquía financista, ¿de qué sector estamos hablando? A ver, ¿cuál es la oligarquía financista? ¿Qué sector es el financista?
tiene que ver, jóvenes, con los bancos. La familia de los Prado, ¿ya? La familia de los Prado es una de las familias más poderosas económicamente hablando. Bancos, aseguradoras. Hay un libro, muchachos, que se llama El Imperio Prado. Allá si hablan del Imperio Prado, ya imagínate, ¿no? La cantidad de dinero que tenía esta familia. Es como si tú hoy mencionaras pues al peruano más rico, ¿no? O sea, a la persona más rica del Perú, ¿no? Que viene a ser jóvenes, si es que mal no me equivoco, Dionisio Romero, ¿no? Uno de los hombres más ricos en la actualidad. En esa época era la familia Prado. No sé, no te van a venir, no te va a preguntar en examen de admisión si hasta hoy siguen siendo la familia más adinerada, pero en la época lo era. Durante su gobierno se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Y ya vemos que esta guerra afecta de manera positiva porque crecen nuestras exportaciones de materias primas. A ver, tu presidente del Perú, muchachos, tu presidente del Perú. Crecen las exportaciones, ¿no? Viene Estados Unidos y te dice, oh, Perú, quiero comprar tus materias primas. Ya. Tú le sigues cobrando lo mismo a los norteamericanos o le dices, gringo, te voy a subir el precio. ¿Mm? Tú sabes que a ellos le llaman coloquialmente gringos porque ese fue el nombre que le dieron los mexicanos, ¿no? Por el color del uniforme y porque vienen los verdes en inglés, ¿no? De ahí viene la palabra green go, ¿no? Green verde, go, de venir, pues, ¿no? De llegar. Entonces, ¿tú qué le dirías a los norteamericanos? ¿Le cobras lo mismo por las materias primas o le aumentas los precios? Claro, cualquiera diría, profe, no, yo le aumento el precio. Y era lo que se tenía que hacer, le tenían que aumentar, jóvenes, el precio de las materias primas porque era nuestro momento, ya que ellos, jóvenes, ya que ellos, muchachos, tenían el dinero y tenían la necesidad de comprar nuestras materias primas. Pero Estados Unidos, muchachos, le dijo lo siguiente, hey, pero un ratito, le dijo, tranquilízate. Yo sé que tú me quieres, subir el precio de los productos, pero Perú, estás hablando con Estados Unidos, Perú. ¿En verdad me vas a subir el precio? Perú, ¿quién te presta dinero? ¿Ah? ¿Quién te ayuda cuando estás en crisis? ¿No soy yo? ¿No te presto dinero? ¿Ah? Hagamos algo, Perú. Vamos a firmar esta ley de préstamos y arriendos. Ya vamos a firmar esta ley de préstamos y arriendos. Y tú me vendes tus materias primas al mismo precio, ¿ya? Y yo me comprometo a prestarte dinero con bajos intereses y te voy a arrendar también, te voy a arrendar una zona ahí en Talara, en la base Los Patos de Talara, para establecer mi base militar, le dice, ¿ah? Para establecer mi base militar, jóvenes.
Porque justamente, muchachos, se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial y se necesitaba, obviamente, esta base ante los ciudadanos de aquellas naciones enemigas de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. ¿Y el Perú qué es lo que hace? El Perú, jóvenes, hace. Y de esa manera se establece la base militar en Talara. Y se comienzan, jóvenes, a confiscar los bienes de japoneses e italianos, así como también se comienza a deportar a esta población a esta base militar norteamericana. La pregunta es, la pregunta es, ¿por qué a los japoneses? ¿Qué habían hecho los japoneses que Estados Unidos los quiere deportar? ¿Qué había hecho Japón con los Estados Unidos? Muy bien, habían bombardeado la base militar, jóvenes, de Pearl Harbor. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces. Y en el contexto de esta Segunda Guerra Mundial se produce el llamado ISI. A ver, ¿qué habíamos dicho que era el ISI? La industrialización por sustitución de importaciones. A ver, jóvenes. ¿En qué consiste, muchachos? Durante esta Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Durante esta Segunda Guerra Mundial, las industrias de estos países, las industrias de estos países no se estaban desarrollando. ¿Ya? Repito, no se estaban desarrollando. ¿Por qué? Porque estaban en plena guerra, en pleno conflicto. Entonces, no habían ciertos productos que llegaran al Perú. Lo que hace Manuel Prado es promover la industrialización. ¿Ah? Promover la industrialización para cubrir, jóvenes, la falta de ciertos productos. Entonces, promueve la industrialización. Promueve la industrialización. Se comienza a crear industrias en el país. ¿Qué más? A nivel político, legalizó la acción sindical y permitió la organización de la Confederación de Trabajadores del Perú, la famosa CTP, así como también mantuvo tolerancia hacia el Partido Comunista. ¿Por qué se toleró al Partido Comunista? Porque este partido, como tiene relación con la Unión Soviética, no hay que olvidar que la URSS, jóvenes, no hay que olvidar que la URSS
era parte de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Por su relación con los sindicatos y por esta tolerancia hacia el Partido Socialista o hacia el Partido Comunista, a Manuel Prado le dieron un apodo, muchachos. ¿Alguien sabe qué apodo le dieron por su relación con sindicatos y con el Partido Comunista? A ver, a ver. Nadie. Les digo entonces el apodo, jóvenes. Lo llamaron el Stalin peruano. Repito, el Stalin peruano. No se vayan a olvidar, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Seguimos entonces. Y vamos a la guerra contra el Ecuador. Recordemos, el Ecuador había sido el único país con el cual el Perú no había, jóvenes, no había, no habíamos cerrado nuestra frontera, muchachos. Ya habíamos cerrado con Colombia, con el Brasil, con Bolivia, con Chile, ¿cierto? A ver, a ver, jóvenes, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común los tratados con Colombia, con Brasil, con Bolivia y con Chile? A ver, tienen algo en común. Ya, es cierto, en los cuatro perdemos territorio, ok. Exacto, los cuatro fueron firmados siendo presidente Leguía, ya sea durante su primer gobierno o ya sea durante su segundo gobierno. Muy bien. Los ecuatorianos, ¿siempre qué territorio nos han reclamado?
Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? Siempre nos reclaman esos territorios. Muy bien. Tumbes, Jaén y Maynas. El origen es debido al ataque ecuatoriano al puesto, disculpen, de Aguas Verdes. Las tropas peruanas jóvenes fueron dirigidas por el general Eloy Ureta. Logramos derrotar a los ecuatorianos en la batalla de Zarumilla y esto se debe también al sacrificio, jóvenes, del capitán de la Fuerza Aérea Peruana, José Abelardo Quiñones, quien se estrelló con su avión, jóvenes, contra la base militar ecuatoriana, dándonos el triunfo. Es por eso, jóvenes, que hoy el nombre de Abelardo Quiñones, ¿a dónde ha sido denominado? A ver, ¿a qué se le ha puesto el nombre de Quiñones? En el billete de 10 soles, no, muchachos, no. Acuérdense de esta frase. Si el mar es de Grau, el cielo es de Quiñones. Eso quiere decir que el cielo, jóvenes, el cielo lleva el nombre, el cielo del Perú lleva el nombre de el capitán de esta fuerza aérea, ¿no? De este héroe, muchachos. Pero no solamente él muere en esta guerra. Hubo, muchachos, una emboscada a la Guardia Civil y muere en esta emboscada Alipio Ponce Vázquez, ¿ya? Quien también es considerado héroe de esta guerra. ¿Cómo termina? Al derrotar, jóvenes, en 1941 los ecuatorianos, un año después, se firmó el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, ¿ya? Este protocolo de Río de Janeiro también puede ser llamado Protocolo de Paz, Amistad y Límites. O el otro nombre que se le da es el Tratado Sols-Muro-Tobárdonos. Sols-Muro-Tobárdonos. Y acá los ecuatorianos reconocen que Tumbes, Jaén y Maynas son nuestros territorios y el Perú le cede territorio al Ecuador, permitiéndole tener una libre navegación por el río Amazonas.
Profe, ¿y qué territorio terminamos cediéndole al Ecuador? Todo este territorio de acá. Territorio que recuerda habíamos recibido tras el tratado, jóvenes, tras el tratado Salomón Lozano. La pregunta sería, jóvenes, a ver si recuerdas cómo se llamó ese territorio que cedemos en este protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro. A ver, ¿quién recuerda? Muy bien, el triángulo de San Miguel de Sucumbios. Muy bien, muy bien. El triángulo de San Miguel de Sucumbios. Muy bien, chicos. De esa manera, con todos los países que somos frontera, el Perú termina cediendo territorio. ¿Correcto? Eso es una característica, muchachos. Eso es una característica. Muy bien. Seguimos, seguimos. Otras obras del gobierno. Se crea las corporaciones de desarrollo. Se crean las corporaciones de desarrollo, como la Corporación de Aviación Comercial, o como la mayoría lo conoce por sus siglas, CORPAC. ¿Ya? Repito, la Corporación de Aviación Comercial llamada CORPAC. Creo que está de más decir cuál era el objetivo de esta corporación, ¿cierto? Si tiene que ver con la aviación comercial, ¿no? Con la aviación comercial. La Corporación del Amazonas. A ver, en esta Corporación del Amazonas, ¿qué recurso se puede explotar del Amazonas? A ver, ¿qué recurso hay en el Amazonas? A ver, jóvenes, ¿qué me dicen? Caucho. Muy bien. Caucho. Muy bien, muchachos. Y por último, la Corporación de Desarrollo del Santa. A ver, ¿con qué se relaciona la Corporación de Desarrollo del Santa?
con el desarrollo, jóvenes, de centrales hidroeléctricas. Repito, el desarrollo de centrales hidroeléctricas. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien, muy bien. Entonces, no hay que olvidarse. A ver, vamos a escribirlo de todas maneras para evitar cualquier duda, para evitar cualquier confusión. Bueno, aviación, ya está. Amazonas, caucho, caucho. Y en el Santa, centrales hidroeléctricas. Se reconstruyó la Biblioteca Nacional, muchachos. Y esta reconstrucción de la Biblioteca Nacional estuvo a cargo de un historiador muy famoso. A ver, ¿qué historiador famoso reconstruyó la biblioteca? Ricardo Palma fue tras la Guerra del Pacífico. Jorge Basadre. Muy bien. Jorge Basadre. Muy bien, jóvenes. Seguimos. Se produjo el censo de 1940. Repito, el censo de 1940. A ver, muchachos. A ver, jóvenes. De acuerdo a ese censo, mira más allá del evidente. ¿Qué te indica, muchachos? ¿Qué tipo de país éramos hacia 1940? A ver, chicos, ¿éramos un país urbano o éramos un país rural? Éramos un país rural, ¿correcto? Un país rural. ¿Y eso qué te indica también? A nivel educativo, a nivel cultural, ¿qué te está indicando eso? Que la mayoría de la población jóvenes, la mayoría de la población andina era analfabeta, jóvenes.
Repito, era analfabeta. No se vayan a olvidar de eso. ¿Ah? No se vayan a olvidar de eso. Muy bien, jóvenes. Y esto es muy interesante por el impacto que se va a tener, muchachos, tras la Segunda Guerra Mundial. Ahora lo vamos a ver en el siguiente gobierno. Ah, otra cosa más, me olvidaba. Se produjo también, jóvenes, se produjo también el terremoto de 1940, terremoto que afectó a distritos de la capital, Chorrillos, Barranco, Miraflores, El Callao, jóvenes, se vieron afectados con el terremoto de 1940, jóvenes. Muy bien. Se convocaron elecciones y gana José Luis Bustamante y Rivero. Gracias, Pedena. Pero lo que sucede en el gobierno de Bustamante y Rivero lo veremos tras regresar, jóvenes, de nuestro examen, muchachos. ¿Ya? Vamos a ir a nuestro examen de hoy. Voy a compartir con ustedes el enlace. Ya está activo el examen. Ah, muy bien, ahí ya se lo pasaron. No, pero ahí dice 17. A ver. No es 17, es 18, jóvenes. Es el 18. A ver, le estoy pasando acá el enlace. Muy bien. Ahí está, muchachos. Muy bien. Ahí está, chicos. Muy bien, 10 minutos y regresamos.
2 minutos, jóvenes, vayan terminando el examen, muchachos. 2 minutos y continuamos con la clase, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Últimos segundos, muchachos. Muy bien, chicos. Listos, entonces vamos a cerrar el examen. Y la pregunta, jóvenes, la pregunta número 1. Vamos con la pregunta número 1. Dice, durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial, va a aparecer gobiernos democráticos que se diferencian de los gobiernos militares de los 30 y 50. Esta primavera democrática se caracterizó en términos económicos. Miren lo que te dice, en términos económicos. Entonces, la respuesta, muchachos, la respuesta sería la D, la promoción de la industrialización. Si bien es cierto, hay una caída de las exportaciones de la Segunda Guerra Mundial, una de las características generales, una de las características generales va a ser el desarrollo de la industria. Repito, el desarrollo de la industria.
¿Correcto, muchachos? Muy bien. Vamos a la número 2. La 2 la vamos a dejar porque ahorita vamos a hablar de Bustamante y Rivero. Así que lo vamos a dejar un momento ahí en la número 2. La 3, ya la 2 y la 3 la vamos a ir explicando con el desarrollo de la clase. ¿Correcto? Muy bien. A ver. Vamos a ver, muchachos. A ver, Bustamante y Rivero llega al poder con el apoyo del Fredena, del Frente Democrático Nacional. Pero este Fredena en su momento va a tener jóvenes, en su momento va a tener el apoyo, ¿ya? Va a tener el apoyo, jóvenes, va a tener el apoyo del APRA, ¿ya? Va a tener en su momento el apoyo del APRA. Va a ganar las elecciones con el apoyo del APRA. Pero ustedes saben que en política el apoyo no es gratis. El APRA quería que le den varios ministerios porque desde su punto de vista, gracias a ellos, jóvenes, según el APRA, habían ganado. ¿Ya? Habían ganado, muchachos. Muy bien. Como no le dieron lo que el APRA había pedido en ese momento, ¿ya? En ese momento, jóvenes, el APRA se volvió en oposición. Inestabilidad política. Y eso produjo una inestabilidad política. Y obviamente, jóvenes, cuando hay una inestabilidad política, ¿qué instituciones se enfrentan en una inestabilidad política? Legislativo y ejecutivo. Y el APRA tenía representantes en el legislativo, muchachos. Así que si Bustamante quería hacer alguna obra, no iba a poder porque les iban a poner muchas trabas. Además, el APRA, jóvenes, el APRA controlaba a un sector de la población obrera, tenía mucha influencia en los gremios, en los sindicatos y con las huelgas, paros, manifestaciones, iba creando una inestabilidad en el gobierno. Se firmó el contrato de Sechura. Este contrato de Sechura está relacionado, jóvenes, con el petróleo. Repito, está relacionado con el petróleo.
¿Y cuál es la empresa que ya explotaba y se beneficiaba hace muchos años del petróleo? Muy bien. Firmó un contrato, jóvenes, con la IPC, con la International Petroleum Company, para que explore y explote la zona de Sechura a cambio de mayores impuestos. No hay que olvidar, jóvenes, no hay que olvidar que ya la IPC estaba explotando otra zona de nuestro país. A ver, chicos, ¿qué zona estaba explotando la IPC? A ver, ¿qué otras zonas estaba explotando o qué zona estaba explotando la IPC? A ver, ¿se acuerdan qué zona ahí estaba explotando y que había salido beneficiada en el laudo de París? Pero Sechura también está en Piura, jóvenes. Más específico, la zona, jóvenes, de La Brea y Pariñas. No te olvides, la zona de La Brea y Pariñas. No se vayan a olvidar, allá explotaba la IPC. Muy bien. Se produce el asesinato del director del diario La Prensa, Francisco Graña Garl. Jóvenes, ¿a quién responsabilizan por el asesinato de este director del diario La Prensa? ¿Cuál es el grupo normalmente que le echan siempre la culpa de estos asesinatos? Bueno, no es que le echen la culpa, los cometen, claro está. En esa época estamos hablando, obviamente. Muy bien. Alapra, Alapra. Muy bien. Entonces el APRA volvió a ser un partido perseguido, un partido ilegal, jóvenes. Vamos a ver los acontecimientos. Se creó la empresa petrolera fiscal para administrar todo lo relacionado al petróleo. Repito, todo lo relacionado al petróleo, muchachos. Se incrementó el control de precios, subsidios y el tipo de cambio. A ver, ¿por qué el gobierno de Bustamante comenzó a intervenir en los precios? ¿Por qué comenzó a subsidiar el precio de ciertos productos, jóvenes? A ver.
¿Por qué comienzan? ¿En qué momento el Estado comienza a intervenir, a regular los precios? ¿Por qué subsidia? Porque los precios se estaban elevando para que la gente pueda acceder a comprar. Acuérdense, ¿qué es lo que había sucedido? Nuestras exportaciones de materias primas caen debido al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto afecta a nuestra economía y es por eso que el Estado decide incrementar el control de precios, los subsidios y el tipo de cambio, jóvenes. ¿Ah? No hay que olvidar eso. Entonces ya sabes por qué. Hacia 1946 se creó la Corporación Nacional de Vivienda y se construyó la unidad vecinal número 3. Esta unidad vecinal está en la zona de Mirones, ¿ya? En la zona de Mirones Bajo. De Mirones Bajo. Podríamos decir que está al frente de la Ciudad Universitaria de San Marcos. Se decretó, jóvenes, la famosa ley de las 200 millas marinas. ¿No? El Perú comienza a obtener soberanía sobre esta extensión de mar. ¿Quiénes apoyaron a estas 200 millas? Hubieron otros dos países que estuvieron de acuerdo, jóvenes, con las 200 millas marinas. A ver, ¿qué otros países se unieron? Los países que apoyaron, jóvenes, fueron Ecuador, quien también lanzó su ley de 200 millas, Ecuador y Chile. Más adelante, jóvenes, lo van a oficializar en la Convención de Santiago, pero eso se produce en el Ochenio de Odría. ¿Ya? Pero así se llama la Convención de Santiago. Estos tres países acuerdan establecer las 200 millas. Pero sí hubo un país que se opuso. Sí hubo un país que se opuso. Y ese país que se opuso fue, jóvenes, Estados Unidos. Repito, fue Estados Unidos. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quería que estos países tengan, hasta hoy, por la Convención del Mar, tengan menos cantidad de millas y así el resto pueda ser explotado por las grandes potencias. ¿Ah? A nivel social, se da la ley del llanaconaje. A ver, por tus amplios conocimientos en historia del Perú, jóvenes, ¿desde cuándo se lleva a cabo este trabajo de Yanacona?
Es cierto, en la etapa del Tahuantinsuyo hubieron yanaconas, pero no del tipo que se está desarrollando en la República. El yanacona del Tahuantinsuyo no era un campesino, era un sirviente de la nobleza y de la realeza. Acá estamos hablando de un campesino. A ver, jóvenes. ¿Cuál sería la respuesta? Desde el virreinato, no se olviden, ¿ah? Desde el virreinato. Desde esa época estaban los yanaconas. Y recuerden que al yanacona no le pagaban, ¿correcto? Al yanacona no le pagaban. Él trabajaba las tierras del hacendado a cambio de una parcela, a cambio de una porción de tierra, pero no recibía ningún pago monetario. Con Bustamante, y debido al contexto que se estaba viviendo por la caída de nuestras exportaciones, ¿ya? Por la caída de nuestras exportaciones, es que lanza esta ley del yanaconaje. Para muchos, populista en ese contexto. Entonces, ¿qué establecía esta ley? Que se elimina el trabajo gratuito y ahora al yanacona se le va a tener que pagar. Pero repito, no habían exportaciones. En la región andina no había jóvenes trabajo. Ante esa situación, jóvenes, ante esa situación, ¿qué se va a producir? Si no tienes para desarrollarte en tu región, ¿qué es lo que vas a hacer? A ver, chicos. Exacto, ir a la capital, muchachos. Se produce la migración del campo a la ciudad. ¿Ah? Lo que Aníbal Quijano en su momento mencionó, el llamado huaico andino. La migración, repito, del campo a la ciudad. Muy bien. Y esos jóvenes, obviamente, va a iniciar por poblar, por ejemplo, acá en Lima, los cerros, van a aparecer los ambulantes, que vamos a ir viendo todas esas consecuencias durante el ochenio de Odría. Se establece también, jóvenes, la gratuidad de la educación secundaria. Muy bien. Profe, entonces,
¿Cuál será la respuesta en la pregunta número 2? A ver, en la pregunta número 2, jóvenes, dice, la inestabilidad política fue ocasionada por la crisis económica y la oposición del partido aprista. ¿Ah? La oposición del partido aprista. Muy bien. Y en la pregunta número 3, eso lo vamos a explicar ahorita en la siguiente, jóvenes, diapositiva. Ya, vamos a la siguiente diapositiva, muchachos. Para terminar de agudizar su gobierno, jóvenes, en 1948 se produjo la sublevación de marinos en el Callao, promovida, jóvenes, por el APRA, ¿ya? Promovida por el APRA. Y obviamente fue reprimido con dureza. Ahora bien, jóvenes, ¿cómo informaban los periódicos de la época sobre el APRA? Miren cómo catalogaban, jóvenes, cómo catalogaban a los apristas en esa época, muchachos. Lo que viene a ser la captura de terroristas y ¿no? Captura de terroristas apristas complicados en la rebelión de 1948. Así los catalogaban en esa época, muchachos. Muy bien. Entonces, ante esta crisis política, ante esta crisis económica y social que se estaba viviendo, jóvenes, en el Perú, y con el apoyo de la oligarquía agroexportadora, Odría le termina haciendo un golpe de Estado. Repito, un golpe de Estado. Y esa es la revolución restauradora en Arequipa. Y así llega a su fin el gobierno de Bustamante y Rivero, que solamente gobernó del 45 a 1948. Con eso se pone fin a la primavera democrática. Muy bien. Para terminar, jóvenes, vamos a desarrollar algunas preguntas relacionadas al material. Entonces, la respuesta en la pregunta número 3, es la sublevación de los marineros en el Callao en 1948. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta número 1? A ver, jóvenes. A ver, muchachos, ¿cuál sería la respuesta?
La D me dicen por ahí. Muy bien, veamos. La D, muy bien. Vamos a la pregunta número 2. La respuesta, jóvenes, en la pregunta número 2, la B, porque te dice cuál no corresponde. ¿Correcto? No corresponde. El acta de Talara no corresponde. Eso se da en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Vamos con la número 3. La respuesta, jóvenes, a la pregunta número 3 es la A. ¿Por qué? ¿Por qué las dos primeras son falsas? Porque te hablan de la Primera Guerra Mundial y Prado gobernó durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso las dos primeras son falsas. En la número 3, jóvenes, la respuesta aquí sería la C, porque en la firma del Tratado de Préstamos y Arriendos se establece la estabilidad de precios de materias primas. En la número 5, y con esta pregunta terminamos, la respuesta sería la D, que está relacionada a la soberanía nacional sobre el zócalo continental, que no es otra cosa que la ley de las 200 millas marítimas. Muy bien, jóvenes. Y con eso terminamos nuestra clase de hoy. Muchas gracias, chicos, a todos ustedes por su atención y participación y nos vemos hasta otra oportunidad. Que tengan muy buen fin de semana. Cuídense, muchachos.